Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan David Rojas. El tema que les voy a exponer sobre conservación de alimentos es el tema de salazón y curado de los mismos, para lo cual lo vamos a abordar desde diferentes aspectos, comenzando por su historia. Su historia se remonta a la era egipcia, donde ya se desarrollaba el método para implementar y donde el método hacía que pudieran conservar sus alimentos a través de la salazón. Después de esto se extendió, hay conocimiento sobre la China del tercer milenio, donde también implementó este método. Aclaró obviamente el tercer milenio antes de Cristo. Después de esto fue un método ampliamente conocido a nivel mundial, básicamente por la facilidad con la que se podía conservar los alimentos y teniendo en cuenta que no habían sistemas de refrigeración en ciertas regiones para los mismos. Esto se remontó básicamente hasta el siglo XIX, donde ya la implementación de los sistemas de refrigeración permitieron que hubieran otros métodos de conservación, y por lo cual también este pasó a un segundo plano, donde ya no fue tan solicitado en ciertas regiones donde ya se implementó como tal el sistema de refrigeración. Una vez conocemos la historia de la salazón y el curado, procedemos a definirla. Realmente salazón y curado usualmente se utilizan como sinónimos, pero tienen ciertas diferencias entre lo que es el método en la forma como se aplica, con algunas similitudes, por lo mismo la relación del sinónimo, para lo cual podemos definir que la salazón es un método destinado a preservar alimentos. Estos pueden ser frutas, vegetales, carnes o pescados. De antemano, estas dos últimas son los más utilizados para este método de conservación, en donde a través de la sal se hace un proceso de deshidratación del mismo, contribuyendo a su duración y conservación de sabores. Por otro lado tenemos el método de curado, que a diferencia de la salazón, aparte de sales, incluye nitratos, azúcares, que son componentes que ayudan también a la conservación de los alimentos. Más adelante evaluaremos las formas de elaborar estos dos métodos de conservación, ya que hay unas ligeras diferencias que cabe aclarar. Vamos a hablar sobre los tipos y procedimientos de salazón y curado. Vamos a empezar con la salazón en seco, la cual se puede realizar con pescados y carne. Cabe resaltar que obviamente se puede utilizar con frutas y verduras, pero su mayor utilidad está en las dos primeras. Para esto lo que se hace es un alistamiento de las proteínas, en este caso pescados o carne, con una previa limpieza y porcionamiento, en donde se va almacenando capa a capa con una costra referente a sal. Para el proceso de salazón sería sal común. La idea de la costra es que no genere espacios libres en la proteína, con el fin de hacer una especie de sellamiento que permita hacer por ósmosis, que es el intercambio de fluidos entre la sal propia como un fluido y los líquidos internos de las proteínas, en este caso pescados o carnes. Una vez se logra realizar este intercambio, se hace un apilamiento del mismo material de la forma sal, proteína, sal, proteína, hasta llegar a llenar la cámara en donde se hace ese proceso de salazón. Con respecto al curado, la diferencia radica en que el curado se realiza más que todo para piezas grandes, pueden ser trozos grandes de la proteína animal, y en el curado adicional a la sal se utilizan los nitratos y los azúcares previamente mencionados para este método. De ahí en adelante, tanto la salazón en seco como el curado en seco tienen similitudes bastante grandes, por lo cual se podría determinar que su procedimiento radica en
en la organización escalada de cada una de las proteínas con una referente costra de sal para hacer ese proceso de sellamiento y conservación. Una diferencia que podríamos denotar entre la salazón en seco y el curado en seco es que el curado en seco se realiza generalmente sobre piezas grandes. Con respecto a la salazón, no necesariamente se hace sobre piezas grandes, también se puede hacer sobre piezas pequeñas, ya sean de pescado o ya sean de proteína de otro origen animal. La duración del curado en seco está aproximadamente entre 7 a 30 días. Esto es según la cantidad y la calidad de carnes que se manejen, según los propósitos que tenga el curado y también del tipo de fórmula que hayan utilizado en el procedimiento, o sea, es decir, el equilibrio entre sal, nitratos y azúcares. Sería una de las diferencias que tiene este método de conservación en seco. También se maneja los métodos en húmedo, tanto la salazón como el curado. Hay unas diferencias también, aparte pues del uso de los nitratos para el tema del curado. Por ejemplo, en la salazón en húmedo es un proceso que se realiza básicamente sobre pescados, pescados que sean grasos, justamente porque lo que busca esta salmuera en el momento de la conservación es que estas grasas no se oxiden. Por lo mismo también en los métodos de conservación secos se utilizan pescados magros para que no tengan esa oxidación de las grasas propias del animal. En el lado de la conservación líquida por salazón, los alimentos que se utilizan en este proceso deben también refrigerarse. Es algo que se recomienda hacer para terminar de verificar y garantizar la eficacia del método de conservación. Por otro lado tenemos también el curado en húmedo. El curado en húmedo se puede hacer de dos maneras: por inmersión o por inyección. El curado en húmedo por inmersión se hace usualmente sobre piezas cárnicas de tamaños pequeños, con el fin de que unas no queden adheridas a otras durante ese proceso. Deben nadar libremente en la solución previamente realizada en la salmuera. En este caso hay que notar que la salmuera del curado, pues aparte de sal, tiene otros componentes. Este proceso dura aproximadamente de 2 a 4 días para que sea efectivo. Siempre se maneja sobre temperaturas bajas. Por otro lado, nosotros tenemos el curado húmedo por inyección. Esto usualmente se hace sobre piezas cárnicas de gran tamaño que están en una posición de colgado. La idea de este proceso es utilizar a través de una jeringuilla inyección directa sobre el músculo de solución para poder garantizar una penetración en la misma proteína y con ese fin se pueda realizar un proceso de conservación óptimo. Son los dos métodos de conservación húmedo que se tiene para el curado. Como podemos ver, tanto en los diferentes métodos que maneja la conservación por salazón y curado, se utiliza principalmente el elemento que es la sal. Pero pues entendamos un poco por qué la sal es el elemento principal de este método. Esto se debe a que, bueno, como tal la sal no tiene propiedades antimicrobianas. Lo que hace la sal es actuar por concentración. Esto se da que al actuar por concentración directamente con las proteínas a las cuales está expuesta, pues hace un proceso de deshidratación, es decir, que los líquidos internos de las proteínas salen, haciendo que no sea un ambiente idóneo para las bacterias, ya que inhibe como tal las capacidades vitales, los procesos vitales que tienen estos agentes bacterianos, imposibilitando pues su subsistencia. Es por eso que la sal es uno de los aliados y su ingrediente más importante para el proceso de salazón y curado. A pesar de no ser actualmente el método principal para conservar alimentos, es todavía ampliamente utilizado en la industria gastronómica, por lo cual tenemos diferentes pescados, tanto blancos como azules, tanto magros como grasosos.
en los cuales podemos resaltar sus propiedades directamente con este método de conservación. Por otro lado, y de conocimiento, está la utilización en los jamones y carnes. Lo podemos evidenciar en los jamones serranos, en los jamones de bellota. Lo podemos también actualmente mirar en las cecinas, que son estas carnes justamente resultantes de los procesos, y también del lacón, que es la parte delantera del cerdo, convertida básicamente en una especie de jamón. Por lo mismo, su conservación de sabores y potenciación de los mismos, ya que la sal, como ustedes saben, tiene esa capacidad de resaltar el sabor, hace que sea todavía utilizado para este tipo de industria alimentaria. Como dato curioso, tenemos la importancia de la salazón en la antigüedad, haciendo que la sal fuera un producto muy importante en su producción y comercialización, siendo una de las prioridades justamente de las distintas potencias de aquel entonces. Esto lo podemos evidenciar hoy, curiosamente, o un hecho significativo que trae la importancia de lo que fue la salazón en su momento, es la palabra salario en castellano, cuyo latín se traduce en salarium, que deriva de la palabra sal, que era justamente la cantidad de sal que le dan a los empleados, en este caso los legionarios romanos, para poder conservar sus alimentos. Básicamente esa es la raíz etimológica de la palabra salarium.